Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a los seguidores de la revista Contraportada. Vamos a entrar en materia de análisis de la situación política global y un análisis en particular de este cierre temporal, ojalá más definitivo, de la guerra entre Israel e Irán. Ya se pueden hacer algunas conclusiones de bloque. Y yo diría que eh, en algún momento Nelson Mandela planteó que debía acordarse para superar el conflicto en Sudáfrica o Suráfrica, que debía haber una política de no perdedores, no ganadores. Si aplicamos esta propuesta de Nelson Mandela, que se hace para lograr un proceso de paz de un conflicto interno, aplica para la situación entre Irán e Israel, pero no precisamente como propuesta política de paz, sino como una situación a la que se llega porque la guerra no puso un ganador o un perdedor de manera taxativa, de una manera clara. Esta guerra se libró a partir de medios o instrumentos bélicos muy novedosos, no aplicados sistemáticamente en guerras anteriores, con algunos elementos que lo hicieron característico. Uno, no hubo confrontaciones directas, no fue un ejército contra otro, no fue un combate cuerpo a cuerpo. La historia de la humanidad podríamos decir que ha sido la historia de las guerras, y la historia de la guerra es cómo mejorar la lucha cuerpo a cuerpo hasta lograr que la distancia que se coloca entre un ejército y otro permita que se resuelva a favor de quien mejor tenga la posibilidad de vencer al enemigo, controlando, si se quiere, el aire. Entonces ahí vienen los mejoramientos de quien tenga mejor instrumentos para a distancia vencer al otro. Pues eso ha sido la historia de los instrumentos de la guerra. Hoy estamos, y seguramente veremos, armas mucho más precisas, cibernética aplicada a la tecnología militar, informática, una informática muy precisa, y una geolocalización o unos mm, satélites que permiten con precisión de centímetros lograr penetrar las zonas de retaguardia del enemigo y destruirlo. Hay una paz no prolongada, es una tregua más bien. Israel está dispuesto a romperla en cualquier momento. Irak tiene con qué responder. Lo que ocurrió no ocurrió en las guerras anteriores que hizo Israel. Israel simplemente fue aniquilador, guerras súper rápidas, guerras contundentes, guerras de total destrucción de las fuerzas enemigas, sin consideraciones de ninguna índole en términos de los efectos secundarios, que usualmente se refieren a la población civil, y pues en una demostración de que podían aniquilar la reserva estratégica nuclear de Irán, pues llevan unas operaciones encubiertas, llevan unas operaciones aéreas de bombardeos sistemáticos, seguramente hicieron daños, pero el reconocimiento de expertos es que no hubo ningún daño mayor a las reservas de uranio que pueda tener Irán. Esas se perdieron, se escondieron, fueron a otros refugios. Realmente hubo un bombardeo más para la tribuna de los neoconservadores y de las fuerzas militaristas, y sobre todo los sectores más, más extremos de Israel. Pero daño estratégico a Irán no lo hubo. Y no lo hubo porque es que la modernización de las armas ha llevado a una serie de sistemas balísticos
de montar misiles con todos estos estudios de romper la velocidad del sonido, y poder producir misiles que rompen 10 y 12 veces la barrera del sonido. Son muy rápidos, no posibles de detectar e inevitable de poderlos detener, con una capacidad de daño impresionante. Esta es la novedad con la que sale Irán. Parece que tiene suficientes reservas estratégicas como para poder desbaratar estratégicamente a Israel y pues colocarla en una situación de indefensión, que lo deseable no es llevar una fiera de estas acorralada a que acuda a su tal operación Sansón, que es las armas atómicas. Entonces tenemos unas conclusiones ya básicas. No hay eh, posibilidad de acercarse a una guerra atómica porque los dueños de las grandes reservas estratégicas nucleares no lo quieren, no lo van a permitir por cuenta de poderes regionales, y porque definitivamente desatar una guerra local atómica puede desencadenar en una guerra global atómica. Entonces, llamémosla guerra grande, no está en este momento en vigencia, no es lo que está rodando como posibilidad de guerra, se ha desactivado eso y eso es una buena noticia. Pero el complejo nuclear civil de Irán sigue. La gran novedad es que Putin suelta cositas aquí y allá, y una que soltó en alguna última conferencia es que ellos tienen dos plantas nucleares en Irán en desarrollo. Y Netanyahu lo sabe, Estados Unidos lo sabe, y nunca fueron tocadas y ni siquiera mencionadas, porque eso es realmente entrar en la esfera de tocar los intereses de una potencia nuclear, y ellos no desatan, no sacan de la reja al león. Si lo sacan ya saben las consecuencias, obviamente que en una situación todo el mundo va a salir lastimado, dañado y destruido. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unos bloques de poder que se establecieron como tripolaridad, donde Rusia, Irán, China y Turquía, entre otros, pero más que Turquía, la novedad pues es que otros países ofrecieron sus recursos estratégicos, incluso nucleares, para poder enfrentar a Israel. Pakistán. Pakistán es, digamos, la sorpresa de este nuevo bloque de poder. Entonces, tenemos dos bloques de poder, Occidente, y tenemos este bloque de poder euroasiático. Y digo euro porque es que Rusia queda en Europa y tiene una parte asiática, pero ahí está encadenado China y está encadenado. Bueno, la idea es que este bloque lo que deja en reserva es una guerra fría donde se van a dar misilazos, bombardeos, de pronto choques de ejército a ejército, etcétera, pero lo que se evita como gran contexto es no guerra atómica. Esto queda prácticamente vetado y los planes de Irán continúan. Ahí no, bueno, un objetivo que tenían era el derrocamiento de Ali Khamenei, eh, y no lo han logrado. El régimen permanece, el régimen continúa. Sí lograron descabezar el Estado Mayor, pero el Estado Mayor se recompuso y la guerra no se interrumpió por esa operación al estilo Hollywood que hizo Israel. Pero hizo daño, y hizo daño también en la infraestructura, pero no lograron desarticular el régimen y el poder que hay en Irán, que era uno de los objetivos. O sea que en ese sentido perdieron en no haber logrado afectar lo que realmente era las dinámicas de acumulación del uranio, y dos, romper el régimen. Tres, no lograron descifrar ni desarticular el sistema ofensivo iraní, aunque pudieron hacer daños, pero parece ser que aún en los bombardeos tuvieron problemas y parece tuvieron derribamientos de aviones F-35. Bueno, aquí se desarticula más la globalidad. Aquí realmente hay mayores rupturas de la globalidad entendida como armonía de paz americana
o paz romana, que era lo que había antes cuando no estaba China ni Rusia en el escenario, y es hace escasos 10 o 15 años, pues era una paz universal, pero una paz que tenía por dentro en ebullición dos poderes que estaban desatándose, el dragoncito y el talosito, el dragoncito chino y el talosito ruso venían desatando sus propias cadenas, unos en términos de poder salir al mercado mundial y otros de poder crear tecnologías de guerra. Eh, entonces, dejemos establecido que eh, Irán sigue siendo un poder regional de la misma posibilidad y capacidad de Israel. El plan de Israel de desbaratar todo el entorno de poderes que le podían competir tuvo un freno, se llama Irán. Esto lo podemos decir categóricamente. Ahora, ¿qué viene después de eso? Y lo que viene después es, está más encadenado, esto pues continúa, ¿no? O sea, Israel va a seguir en la idea de seguir atacando, debilitando y todo. Pero miremos el otro lado. Netanyahu no quedó tan bien parado. Netanyahu tiene, tiene cuentas pendientes con la justicia israelí. La oposición no ha podido porque él se ha encadenado a la guerra y a la cosa de la destrucción de Gaza para poder mantenerse como vigencia y quizá buscando evitar que haya una debacle interna en términos de poder, pero ha habido fisuras fuertes incluido en el ejército. Entonces, podemos decir que mientras Ali Khamenei se fortaleció, Netanyahu pudo haber salido debilitado. Esto es como la expectativa para estas semanas, o para este mes, o para lo que viene. ¿Qué tan fuerte salió Netanyahu en términos de un poder interno? Y dos, el segundo balance de dentro de Israel es que Israel demostró que no tiene autonomía ni política ni militar, que no es autónomo en sus políticas gruesas de consistencia como Estado, que se sostiene con un poder prestado que es el norteamericano y que depende en su política y en sus planes estratégicos militares de Estados Unidos, mientras que Irán no. Irán se mostró más autónomo, con un régimen más estable, con una movilización popular que se calcula llegó al 85% de aprobación y de respaldo, que es muy fuerte, porque allí también hay disidencias y hay problemas, pero unificados en torno a Jamenei, pues es una gran cosa. Entonces, Israel pudo haber quedado parado en una puntilla, porque no tiene autonomía política, porque no la tiene. Netanyahu es un buen operador militar que ni entiende, ni sabe, ni quiere saber de qué efectos produce o cómo moverse en el escenario de lo político. Él no le interesa. Él es un animal de guerra. Punto. No sabe sino eso. Y en su mejor escenario acaba de no ganar. Yo sí creo que cambió básicamente en la correlación de fuerzas quién es el polo dominante. Y lo quiero mostrar a través de la tesis que acabo de lanzar, que Israel no tiene autonomía ni política ni militar, mientras que Irán sí depende de acuerdos con China y con Rusia, pero tiene más autonomía militar y como poder interno es un poder hegemónico. Logra salir totalmente fortalecido y con unas armas de destrucción serias, contundentes, que no fueron tocadas, o no fueron tocadas en su parte estratégica profunda. Entonces, eh, bueno, esto es lo que tenemos como saldos y creo que son unos saldos que para mi manera pues son contundentes. Vendrán refriegas, vendrán intentos, vendrán saboteos. eh, Israel no se queda quieto. Netanyahu, esa es su inquietud, ese es y no haber derrotado a Irán es el gran fracaso de él. Por otra parte, en la guerra que hay entre Rusia y lo que pasa en Ucrania, pues podemos decir que Rusia avanza y avanza y avanza y cada día su poder es más destructivo. La operación militar que era derrotar y desarmar completamente el aparato militar de Ucrania está hecho. Lo que pasa es que todos los días llegan recursos de la OTAN apoyando, metiendo, y entonces pero esas reservas hace rato están quemadas para que sean de Ucrania, son de la OTAN. Acaba de pasar algo que para mí es muy delicado.
y es que Trump le gana el pulso a Europa, lo deja debilitado, lo deja completamente en la relación amo-esclavo. Se sabe quién es el esclavo. Europa se entregó totalmente a lo que fueron los intereses de Trump y de los Estados Unidos y quedó en que 5% de los países de la OTAN o de Europa van a destinarlos a armarse. Esto es una cosa supremamente delicada, porque a tiempo real, en tiempo real y digamos en el próximo tiempo, digamos de un año o 2 años, vamos a tener una Rusia que si no es ilógico lo que está pasando en el campo de batalla, esa, esa operación militar está ganada por Rusia. Ahora, tener una OTAN que va a comprar tal cantidad de armamento y tal cantidad de recursos militares, pues hace que a futuro quede una Europa tan fuerte, envalentonada, que sienta que puede volver a tratar de meterle mano a Rusia en términos de un ataque estratégico, no nuclear, porque ellos saben la consecuencia, pero ya con un poder mucho más grande, porque es lo que se acordó. Fortalecerse militarmente Europa significa que en los poquitos años que vengan, de 2 a 3 o 4 años, eh, va a haber la posibilidad de un conflicto nuevamente, porque OTAN y Estados Unidos, aunque es que, ¿qué hace Trump pidiéndole a Europa que se gaste el 5%? Sí, hay varias explicaciones. Una es darle a todas estas corporaciones que producen armas, pues darles implementos de venta, ponerlos en situación de vender sus armamentos, de producción de armamentos y tener gigantescas ganancias por vender recursos de guerra. Pero Rusia demostró y ha demostrado que todo eso que ellos producen como armamento estratégico, tanques, aviones y lo que sea, ellos lo chatarrizan en rapidito. Lo que pasa es que ellos se han llevado pausada la cosa para de verdad no meter la población civil en esto. Pero si fuera por ataques masivos en términos de no ver población civil, sino solamente objetivos militares, yo creo que la destrucción hubiera sido mayor. Ayer, precisamente, hubo un ataque sobre Kiev, pero letal, letal. O sea que incluía elementos de reservas estratégicas de armamento, eh, soldados, etcétera. Entonces, sí, pueden armarse, pero pues me imagino que los rusos no se van a quedar quietos. Y estas alianzas, Rusia, China, Irán, Turquía, creo, está más en ese lado. De pronto Turquía, porque ese embeleco de neutralidad no, o es para allá o es para acá. eh, Corea del Norte, tenemos, todos estos son eh, poderes fácticos atómicos que pueden hacer daño y que actúan como bloque. Lo que vienen son refriegas parecido a una segunda guerra fría. Entonces, la masacre en Gaza continúa, el pueblo palestino no sale de ese infierno que vive, solo que empiezan a haber voces que van más allá de la aclaración de Sudáfrica, que pidió sanciones a la Corte Penal Internacional y los países como Colombia, Brasil y otros que han roto relaciones con él, pero no hay realmente como con Irán, que había un respaldo sustancial y fundamental de fuerzas con resorte atómico. Esto no es lo que está pasando. Tendría que haber un cambio en los bloques que hagan que entren en el escenario de protección de Palestina de una manera muy diferente. Por ahora no la hay. Y lo que va a continuar es, pues, es un genocidio. Eso no puede llamarse de otra manera. Respecto a la situación colombiana, Petro ha logrado dos reformas fundamentales, que son la reforma laboral y la pensional. Hoy se aprobó, hace un rato, se aprobó la reforma pensional. Yo no me quiero referir a eso. Algunos dicen que está mal implementada, que eso
la van a demandar, eso lo van a demandar, esté bien hecho o mal hecha, hay que esperar a ver si es que de verdad. Pero hay una cosa que es lo aprobado, juguemos con lo factual, eh, para no jugar con interpretaciones. Si esto queda en firme, son 3 millones de viejos y viejas, como les dice Petro, bueno, adultos mayores que no tienen ningún ingreso, que están en el límite de la pobreza extrema, monetaria, de no servicios, de no nada, de nada, eh, y les van a dar 223.000 pesitos mensuales. Para mucha gente, esto puede sonar como que es irrisorio, 223.000 pesos, pero ahí sí como dice el dicho, es mejor el 50% de algo que el 100% de nada. 223.000, eh, hecha la medida por cuestiones técnicas y todo, pues es un buen recurso para sacar a mucha gente de la pobreza extrema. Pero más que esto en términos de verlo como una victoria en términos del favor popular, de ser bondadosos, de distribuir la riqueza y tener un estado de bienestar y tener un régimen político que se quiere inaugurar de este talante y de este estilo, con un modelo económico que viene rindiendo y cambiando cosas sustanciales. Creo que lo más es que Petro está ganando con estas dos reformas, mirado proyectivamente, votos, respaldo popular. Yo me atrevo a decir que Petro llegaría y puede llegar al 60 o más de favorabilidad. Quiere decir que en sus manos va a quedar quién es el próximo presidente. Si es que su candidato, el que salga de todo este enredo que tienen los sectores alternativos de partido único y de unitarios, y que viene una cuchilla que puede romper muchísimas cosas, que es tener los números exactos para poder pasar el umbral. Porque usted puede sacar 2 senadores, pero si no pasa el umbral, no quedan electos. Entonces, creo que hay condiciones objetivas y subjetivas para que un gobierno de este talante continúe. Nosotros estaremos muy pendientes de las precandidaturas y de todo esto que se va a mover en torno a las elecciones de Senado y Cámara y a las precandidaturas para la elección del candidato único para la presidencia por cuenta de los sectores alternativos. Yo sí insisto que estas dos reformas que no querían los partidos tradicionales, por los cuales hubo rupturas, por los cuales no hubo acuerdo nacional, van a ser definitivas en que la gente, mucha gente, estrato 1, 2 y 3 del uribismo, lo piensen 2 veces, como ya lo están pensando 2 veces los sectores de las Fuerzas Armadas. Hay sectores bien reaccionarios, pero las bases están viendo que por qué nunca le llegó la mesada 14 durante los gobiernos de Santos, Uribe, Duque, etcétera. Pero aquí, en cambio, le llegó. Y eso ha traído cambios. Otra cosa es que hay sectores que se mueven no en la precariedad del salario que les llega, sino que se mueven por intereses más grandes, que se mueven como aliados fundamentales de sectores tradicionales y que están en juego. Entonces, una cosa es el fervor popular o el favor popular que se gana, que se hace a través del favor popular, sino que hay fuerzas que tienen otros intereses y van a jugar y están jugando. Bueno, yo quiero dejar este contradictorial ahí, diciéndoles pues que los invitamos a estar muy pendientes de todo esto que va a pasar, tanto en el plano internacional como en el nacional, e invitarlos a que nos ayuden a reproducir la revista, a distribuirla. Nos contribuyen muy grandemente con esto. Queremos ser una revista que haga orientación, que dé información y que nos permita tener una fuente distinta a los medios tradicionales. Un abrazo, un abracito a todos y pues esperamos poder continuar por largo plazo en esta tarea. Análisis, política, globalidad y opinión.